En esta noche le vamos a dar un giro diferente a la muerte de Jesús, e independientemente de que vamos a explicar qué fue lo que hizo Jesús en la cruz, también traigo para ustedes reportes científicos. Vamos a ver el lado ahora en esta noche de la ciencia, científicamente vista por cardiólogos y especialistas de la clínica más prestigiada del mundo, que es la Clínica Mayo, que se encuentra en Rochester, Estados Unidos. ¿Qué fue lo que opinaron las más grandes eminencias médicas acerca de la muerte clínica de Jesucristo, el Hijo de Dios? Sabemos claramente que después de todos los 6 juicios que Cristo llevó, culminaron con soltar a Barrabás, fue nuestra conferencia pasada, y crucificar a Jesucristo. Cristo inmediatamente es llevado al pretorio romano, donde fue flagelado y donde los látigos romanos de 5 colas se enrollaban 3 o 4 veces, tanto en el pecho como en el abdomen como en la espalda de la víctima, y las puntas de los flagelos eran de hueso y eran de plomo. Entonces, cuando el látigo romano era jalado, no es como muchas veces en las películas vemos que nada más les pegaban así en la pura espalda, sino que se enrollaban 3 o 4 veces, y el dolor era, al jalar el látigo, comenzaba a desprender todos los tejidos subcutáneos, dejando expuesta la carne totalmente en vivo a la intemperie. Entonces, no solamente era el latigazo, sino era cuando se jalaba el látigo, como la víctima sufría. Y el propósito de esto era debilitar a la víctima para que se produjera un choque hipovolémico, que científicamente significa aumento de la presión arterial o pérdida del volumen sanguíneo, y debilitar a la víctima para que ya al ser crucificada, pues no tuvieran los romanos que esperar ahí más que 1 o 2 horas para que la persona pudiera morir, y evitarse estarla ahí cuidando hasta que se desangrara y se muriera. Lo vamos a ver a continuación con muchos detalles en unos minutos. Cristo nació para morir. La principal razón de Cristo no fue su nacimiento. Ahora en diciembre lo celebramos, la Navidad. Sabemos que no nació el 24 de diciembre, Cristo nació en el mes de Nisan. Así que es importante que nosotros establezcamos que el nacimiento de Cristo, aunque lo festejemos y gracias a Dios que el Salvador nació hace 2000 años, lo más importante de la vida de Jesús no fue su nacimiento, no fue su vida, sino que lo más importante y donde se centra la enseñanza, el núcleo del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, es en la muerte de Jesús. Cuando un ser humano comienza a entender que gracias a la muerte de ese hombre puede el ser humano restablecer otra vez la comunión perdida desde el huerto del Edén con su Creador, entiendes claramente lo vano que son todas las religiones. Hemos dicho que si el ser humano pudiera llegar al cielo a través del Dalai Lama, o a través del Hare Krishna, o a través del Corán, o a través del judaísmo, o a través de los musulmanes, o a través de portarse bien, o cada quien siguiendo su propia religión, ¿cuál fue entonces la razón por la cual Cristo tuvo que sufrir lo que Él sufrió en el Calvario? Fue un desperdicio total, porque Dios hubiera dicho, bueno, mis chiquilines, pórtense bien todos, cada quien siga su religión, hagan buenas obras, séle fiel a tu esposa, no robes y nos vemos todos arriba en el cielo. Pero venimos a la Biblia y nos encontramos con una revelación que nos habla precisamente de la inspiración de que los hombres no la pudieron haber hecho. Los pensamientos de Dios, dice la Biblia en Isaías 55, 8 y 9, no son nuestros pensamientos. Dios no piensa como tú piensas, y esto es absolutamente lógico y elemental en la filosofía. Si Dios existe y es un creador omnipotente, todopoderoso, que trasciende nuestra capacidad intelectual, es imposible que yo, con la mente de chinche que tenemos y el chip
de pollos que tenemos comparados con el vastísimo conocimiento de Dios, nos atrevamos ni siquiera a arguir, a discutir, a pedirle cuentas y a colocarnos nosotros en la posición de jueces y traer a Dios al banquillo de los acusados y decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Si yo fuera Dios hubiera hecho las cosas mucho mejor que tú. Todo esto nos habla simplemente de la soberbia humana. La soberbia humana es precisamente el creer que el ser humano puede discutir con su Creador, que le puede retar y que le puede desafiar y que nos creamos más inteligentes que Él. Entonces, desde esta perspectiva, tomando y partiendo del punto lógico elemental de que Dios es vastísimo en su conocimiento, a Él le agradó revelarnos nuestros pensamientos. Hemos visto que la Biblia nos revela que por nosotros mismos, por nuestras investigaciones científicas, por nuestras meditaciones, te puedes ir a Chapultepec, te puedes ir al Tíbet y quedarte ahí, meterte en un convento durante 25 años, aislado del mundo, tratando de, a través de la meditación, poder conocer a Dios y entender sus caminos, y el cerebro se te va ahí a freír como un huevo. ¿Por qué? Porque no es a través de la reducida capacidad intelectual y mental del ser humano que nosotros vamos a conocer a Dios. Dado esta limitación que tenemos y dado que el pecado ha hecho tanta destrucción y tantas tinieblas que hay en la mente humana, Dios tuvo que bajar a este mundo. La Biblia nos revela que Dios tuvo que bajar en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo en Mateo 11:25, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Dios manda a su Hijo a este mundo para revelarnos sus pensamientos. Jesús, cuando hablaba Jesús, la gente veía cómo hablaba Dios, porque era Dios hablando a través de su Hijo. Todas las acciones y todos los hechos que Jesucristo hizo nos hablan de cómo es Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, necesitamos conocer antes a Jesucristo, porque al Padre le agradó revelarse Él a través de Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cualquier persona que quiera escaparse de esta ley inexorable espiritual que la Biblia traza, si alguien quiere hacer contacto con el Ser Supremo, con el Dios Todopoderoso, vivo y verdadero, no puedes encontrarlo a través de una religión, a través del ascetismo, a través de una filosofía, a través de tus investigaciones, a través de leer a Shakespeare o Nietzsche o Benítez, el caballo de Troya. Tienes forzosamente que primero encontrarte con Jesús. Y hasta que el ser humano no se encuentra con Jesús de frente y le dices, tú eres el Hijo de Dios y me rindo a ti y creo que lo que hiciste en la cruz es para que yo pudiera reconciliarme con tu Padre, perderás vagamente el tiempo y vanamente tu vida, porque repito, a Dios le agradó, dice la Biblia, revelarse a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña desde el principio del huerto del Edén que el ser humano fue creado con la libertad de poder escoger entre dos caminos. Ya hemos visto que hace algún tiempo un gran teólogo llamado Agustín de Hipona, ustedes lean La ciudad de Dios, es un libro bellísimo de Agustín, fue un teólogo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Agustín de Hipona estableció esta premisa: Dios tuvo tres opciones al crear el universo. La primera, Dios pudo no haber creado nada. Nos podríamos preguntar en esta tarde, yéndonos profundamente, ¿por qué necesidad hubo de que Dios creara planetas, universo? ¿Qué acaso Dios no estaba contento con el Padre y con el Espíritu Santo, con el Hijo y con el Espíritu Santo en la eternidad? ¿Había necesidad de que Dios creara algo? Y si Dios creó algo, a mí me interesa saber por qué. Porque si Él es Dios y perfecto en sus atributos, en su sabiduría, en su inmutabilidad, en su omnisciencia, en su omnisapiencia, Él es el Todopoderoso, realmente Él no necesita nada, ¿no es verdad? Sin embargo, la Biblia nos revela que Dios, por amor y por gracia, diseñó crear un universo de criaturas
dándoles a todas sus criaturas la capacidad de poder ellas mismas determinar amarlo a Él, servirlo a Él y someterse a sus leyes voluntariamente. Entonces Dios pudo no haber creado nada. Y si alguien dice en esta tarde, algún filósofo, bueno, si yo hubiera sido Dios, yo mejor no hubiera creado nada, ¿para qué tanto sufrimiento y para qué tanta sangre y para qué tantas guerras, etcétera, etcétera? Es una conclusión equivocada, porque nadie puede decir que la nada es mejor que lo algo. Yo el otro día le decía, casi ya no me encuentro ateos en el mundo, pero el otro día me encontré un profesor ateo en un viaje que hicimos mi esposa y yo a Cancún. Tuvimos un gran seminario de matrimonios ahí en Cancún hace como 2 semanas, y este maestro de una secundaria le hice la pregunta y le dije, lo interesante no es decir, ¿verdad?, que no hay Dios o que no hay nada, sino por qué hay algo. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es la pregunta que tú debes de contestar, le dije a este muchacho. Entonces, si eres un agnóstico, agnóstico significa sin gnosis, conocimiento, sin conocimiento. Si eres un agnóstico, tú no puedes ser un ateo. Ateo es sin Dios, sin Dios. Entonces, si tú eres agnóstico, eres sin conocimiento y te falta el conocimiento para poder concluir que Dios existe. Y ese conocimiento lo puedes encontrar en la Biblia. Porque la Biblia, repito, el instrumento que Dios escogió para revelarse, para que le conociéramos, para que nos vivificara, para que nos fortaleciera, para que comiéramos, es nuestro alimento diario, es lo que Dios diseñó para nuestra vida espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien dice, hubiera sido mejor que no se creara nada, estamos en un caos filosófico, en un vacío, porque filosóficamente no se puede concluir que la nada es mejor que lo algo. Ya que no sabe lo que es la nada, es como a un ciego decirle, oye, las nubes son como el algodón, lo dejas igual. Porque no tiene un punto de referencia el ciego para poder determinar cómo es la nube, necesitó algún día en su vida haber conocido el algodón para poder tener un punto de referencia y decir, es blanquito y suavecito, así son las nubes. Pero si ni siquiera tiene un punto de referencia sin conocer el algodón, no hay nada con que explicarle a un ciego cómo es una nube. Así nosotros necesitábamos un punto de referencia para poder entender y conocer a Dios. En segundo lugar, Dios pudo haber creado un universo donde no hubiera pecado, donde no hubiera habido nunca una rebelión angelical de Luzbel o Lucifer, donde Adán y Eva no se hubieran, nuestros primeros padres, rebelado contra Dios y siempre hubieran vivido y hubiéramos poblado la tierra con puros seres. Pero en esta segunda opción, si Dios hubiera escogido que no hubiera pecado, hubiera creado un universo de robots. Claro que lo pudo haber hecho Dios y pudo haber creado seres humanos sin la capacidad de que libremente escogieran ir en contra o someterse a sus leyes. Y hubiera sido un mundo de robots. Nos hubiera dado solamente cuerda a Dios para que le dijéramos, ámame, 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 ¿verdad? Sin tener ninguna capacidad, ni ninguna volición intelectual, ni del alma, para poder decir realmente, yo escojo verdaderamente creer en ti o no creer en ti. Y en tercer lugar, a Dios, de acuerdo a la Biblia, le agradó crear un universo donde sus criaturas pudieran escoger y convertirse en agentes morales entre el bien y entre el mal. Dios hizo un universo donde pintó una raya, una frontera, donde delineó los parámetros para decirnos, los que pasen de este lado, hay estas consecuencias, los que se queden de este lado, estas son las consecuencias. Y cuando Dios creó a Adán y Eva tenían el potencial dentro de su alma para poder decidir rebelarse o no, o mantenerse fieles y sumisos a su Creador. La historia nos cuenta que nuestros primeros padres se rebelaron. Y la primera consecuencia inmediata de la rebelión contra Dios, cuando le dijeron, no necesitamos que tú nos gobiernes, no necesitamos que tú nos digas qué es bueno, qué es malo, nosotros podemos decidir qué es bueno y qué es malo, yo puedo gobernar mi vida, yo no necesito ninguna fuerza externa que me pueda decir que yo quién soy ni de dónde vengo, yo tengo la capacidad, se llama humanismo esto, para poder determinar el origen del universo, quién soy, a dónde me dirijo. En ese momento, cuando se rebelaron contra Dios, la Biblia dice que los dos murieron.
En ese momento es lo que la ciencia conoce como el envejecimiento. Adán y Eva comenzaron a desintegrarse celularmente. En ese momento comenzaron ellos a desintegrarse celularmente y comenzaron a envejecer y a dirigirse a un punto donde tú y donde yo nos estamos dirigiendo, que es la muerte. Todos tenemos esta cita con el destino. Nadie te puede, ningún libro sagrado, ni el Dalai Lama, ni Hare Krishna, repito, ni Mahoma, ni nadie te puede decir por qué tenemos que morir los seres humanos más que la Biblia. Dice en Romanos 5, versículo 12, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. La muerte, de acuerdo a la Biblia, es una consecuencia, una maldición de el pecado de nuestros primeros padres que nos fue transmitido a ti y a mí. Tú puedes en este momento, de una forma veraz, ¿verdad? Y válida, decirme, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que ese par de tórtolos allá hace 6,000 años hayan pecado? ¿Qué culpa tengo yo de esos pecados? Te voy a contestar con un cuento. Iba un granjero en el campo y estaba recogiendo todas las calabacitas que estaban podridas y las estaba echando en el fuego. Y había una calabacita así chueca. Y entonces el granjero estaba ofreciéndoles a las calabacitas la medicina para poder enderezarse. Y la calabacita chueca le dice al granjero, ¿por qué me vas a echar en el fuego? Yo no tengo la culpa de haber nacido chueca. Y el granjero le contesta, no vas a ser echada en el fuego porque naciste chueca, sino porque no quisiste enderezarte. Entonces, si alguna persona quiere, o los que nos ven por la televisión, decir y arguir con Dios, yo no tengo la culpa de que alguien haya pecado y me haya transmitido eso, ok, esto es lo que se llama el pecado original. No tienes la culpa de ese pecado, pero sí tienes la culpa ahora, en este momento que me estás escuchando, y que Dios te ofrece sanarte mediante la muerte de Cristo, decir, quiero seguir chueco y morirme chueco. Entonces no hay absolutamente injusticia de parte de Dios. Nunca habrá una sola alma en el infierno que antes no haya sido amada por Dios. Dios no va a mandar a nadie a la condenación eterna que antes no haya sido amada por Él y que haya oído el mensaje de la salvación. Esta importancia de la muerte, por la cual todos tenemos que morir, condenó a los hombres a una prisión donde vemos que a través de las religiones, miren, no hay una sola tribu, una sola cultura, una sola civilización en la historia, señores sociólogos y historiadores que me escuchan. No existe una sola tribu a cualquier parte de cualquier época de la historia a la que tú vayas que no hayan adorado a un Dios. Todas las culturas, los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían comida y les ponían una espada. Algo les decía que le iban a necesitar en la otra vida. El animismo, que es la religión de los espíritus. El politeísmo, que es la religión de muchos dioses, los griegos, los más grandes filósofos y pensadores de la humanidad, Sócrates, Demóstenes, Cicerón, todos ellos creían en dioses, y los dioses del estadio, pero creían en deidades, y vemos que toda la historia del ser humano es una historia de religiones. Sigmund Freud, el psicólogo vienés, lo dijo en estas palabras, el hombre es incorregiblemente religioso. Por eso tiene el temor a lo desconocido. Entonces, este desconocimiento de la muerte ha hecho que el ser humano, pues, comience a tratar de, pues, voy a ir con Walter Mercado, o voy a ir con el brujo, o voy a ir a que me hagan una sesión de espiritismas, o a consultar con los espíritus, la bola de cristal, que me lean la mano, el café turco, que me echen las cartas tarot, que me vaya al Tíbet y que allá me meta en un convento y pueda yo, de alguna manera, establecer contacto con Dios. El ser humano ha buscado desesperadamente y de una forma hueca y vacía a Dios a través de todos los siglos. Y cuando Jesucristo entra en el escenario mundial y aparece Jesús en la historia del ser humano, divide la historia y Jesucristo con su muerte nos trae
nos abre la ventana y es el único ser humano de toda la historia que nos puede decir y garantizar en este momento qué hay después de la muerte. Porque nadie ha ido al otro lado y regresado como lo hizo Él. Y no solamente, escúchame muy bien, no solamente yo puedo decirte, Jesucristo resucitó, porque me podías preguntar inmediatamente, ¿y qué pruebas hay de que Él resucitó? La resurrección de Cristo es el fundamento donde el cristianismo se sostiene. El cristianismo permanece de pie o se derrumba con la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo no solamente es un dogma de fe, sino que es la verdad, escúchame, histórica, más grande de toda la historia, porque fue gracias a la resurrección de Cristo, cuando ese grupo de hombres lo vio resucitado, cuando le dijo a Tomás, Tomás, pon tu mano en mi mano y mete tu mano en mi costado, al ver a su maestro, al rabí resucitado, impulsó a estos hombres a arrojarse, a conquistar el imperio más grande de la historia, que fue el Imperio Romano. ¿Cómo fue derrumbado el Imperio Romano? ¿Por las hordas bárbaras? No. ¿Por la economía? Tampoco, no. ¿Qué fue lo que conquistó al Imperio Romano? El mensaje de la resurrección de Jesucristo, al grado que Constantino, el último emperador romano, absorbe el cristianismo y lo establece como la religión oficial, porque el mensaje de los apóstoles conquista de un grupo de pescadores al mundo de la antigüedad. Y durante 350 años, este grupo de personas que llamaban los del camino, así era el nombre con el que se conocían los cristianos, los del camino. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que sabemos cuál es el camino. Nosotros hemos sido salvados para mostrarle a la gente y decirle, este es el camino. No es la Dianética, no es el Hare Krishna, no es Buda, no es el Dalai Lama, es Jesús. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesucristo. Y esta es la responsabilidad que tenemos en esta vida, de mostrarle a la gente quién es el camino, la verdad y la vida. Y tú tienes que amar tan apasionadamente a Jesús y tienes que entregarte tan incondicionalmente a Jesús que tienes que estar dispuesto no solamente a sufrir afrentas y persecuciones y burlas de la gente, sino inclusive estar dispuesto en cualquier momento a dar tu vida por Él. Porque si no eres capaz de vivir para Él y dar testimonio de Él, tampoco estarás listo en el día de tu muerte de morir por Él. En primer lugar, la muerte de Cristo era importante por las siguientes razones. En primer lugar, el Redentor de la humanidad, el Salvador que viniera a poder salvarnos de la muerte eterna y del pecado, tenía que cumplir dos requisitos. En primer lugar, tenía que descender, sígueme con cuidado, genealógicamente desde Adán. Cristo es el único personaje de la historia de quien se puede trazar su genealogía desde hace 6,000 años. Y cuando tú vienes a la Biblia y ves las genealogías, hijo de tal, Pancho, hijo de Pedro, Pedro, hijo de fulano de tal, y dices, ¿para qué tanto rollo, para qué tanta detalle en las genealogías? Porque es la forma más increíble de demostrar que Jesús descendía de Adán y Eva humanamente y de Abraham respecto al pacto que hizo Dios con la nación hebrea. Por lo que María y José, los padres de Jesús, José el padre legal, María donde fue en su vientre engendrado Jesús, necesitaban descender del rey David, el cual descendía de Noé, el cual descendía de Abraham, el cual descendía desde Adán y Eva. Y en segundo lugar, el Mesías y el Salvador del mundo tenía que ser Dios y tenía que ser hombre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque un simple hombre que muriera en la cruz por nosotros, San Martín de Porres, San Crisóstomo, Santa Catarina, el santo que tú me quieras, ellos también fueron pecadores y nacieron en pecado. Entonces la persona que moría en la cruz no podía ser un simple ser humano, ni siquiera los ángeles, por la simple y sencilla razón que fue a Dios a quien ofendimos y era Dios el que nos tenía que perdonar. Y ellos, ninguno de los santos ha sido Dios. En la cruz tenía que estar Dios y al mismo tiempo tenía que estar un ser humano
llamado Jesucristo. Jesucristo tenía dos naturalezas. La naturaleza humana era 100% hombre. Lloró, comió, durmió. Vamos a ver los aspectos científicos a continuación. Pero al mismo tiempo ese Jesús que caminó por el mar de Galilea y que pudo hacer milagros y que convivió con los discípulos, al mismo tiempo Él dijo: el que me ha visto a mí, Juan capítulo 10, ha visto al Padre. Y las obras que yo hago, dice en Juan 14, no las he hecho yo, las hizo el Padre a través de mí. Así que Jesús venía al mundo a someterse incondicionalmente a su Padre. Él tenía que nacer de una mujer para poder ser hombre. Pero había un problema que solo Dios pudo resolver. Si el Salvador nacía a través de una mujer llamada María, el verdadero nombre de María era Miriam. En el griego es Miriam, se tradujo María, pero el nombre era Miriam. Si Jesús iba a nacer a través de una virgen llamada María, y si María iba a tener relaciones con José, la Biblia dice que el pecado viene a través del esperma del varón. Apúntalo. ¿Quién es el que tiene la semilla, el hombre o la mujer? El hombre fue creado para transmitir la semilla. La mujer fue creada por Dios para recibir la semilla. La mujer fue creada para recibir amor. La mujer fue creada para recibir cuidados, atenciones y seguridad. El hombre fue creado para dar. Y la Biblia lo comprueba, Efesios 5, maridos, amar a vuestras mujeres. No se le dice a la mujer que ella ame al marido, se le dice que lo respete y que se someta. Pero al hombre es al que se le dice que la ame, porque la mujer fue creada para ser amada. En el momento en que una mujer es amada y se siente amada, y se siente protegida y se siente segura, responde automáticamente porque fue creada y diseñada por el fabricante cósmico para que esa mujer funcionara de esa manera. Entonces María y José no podían tener relaciones sexuales, porque entonces José hubiera transmitido el esperma y el feto y el cigote, feto, bebé que hubiera nacido con pecado, como naciste tú y como nací yo, porque es en la sangre donde viene el pecado. Entonces Dios lo resuelve haciendo que María y José no tengan relaciones. Se le aparece un ángel y le dice a María: vas a quedar embarazada. María se espanta. ¿Pero cómo? No he conocido marido. Estaban desposados, comprometidos a casarse. Y le dice el ángel a María, Mateo 1:21, Lucas capítulo 1, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le pondrás por nombre, o sea, ni José ni María escogieron qué nombre le iban a poner al bebé. Fue Dios a través del ángel quien le dijo a María: ponle Jesús, Yoshua, que significa el Salvador. Entonces María es embarazada por Dios. Dios pone el esperma y María pone el vientre, y la vergüenza que pasó de las persecuciones y las humillaciones que pasó la Virgen María por haber estado embarazada sin casarse, porque en la ley judía eran muertas a pedradas las adúlteras y las que tenían el embarazo antes de casarse. Pero María no quiso ni siquiera ver eso, ni objetar eso, y le dijo al ángel: he aquí tu sierva, hágase con mí según tu voluntad. Esa fue la grandeza de María, por lo cual la Biblia le dice: bienaventurada serás entre todas las mujeres. Entonces ese Mesías, ese Salvador, tenía que entrar a través del ser humano como sobrenaturalmente. ¿Cómo entró la semilla en Isaac? ¿De dónde viene Cristo? De Isaac, de los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Pero ¿cómo entra Isaac al mundo sobrenaturalmente? Sara fue al ginecólogo y le dijo: ni con cirugía, Sara. Abraham, ni con Viagra, le dijo el ginecólogo. Ni con injerto, ni con nada. Dice la Biblia que los dos habían pasado la edad para tener hijos. O sea, humanamente ya no había forma de que Sara se embarazara. Pero Dios lo hizo a propósito. Porque Dios deja que el hombre llegue al final de sus vidas, al final humanamente de tus problemas, para que ahí lo descubras, que Él te abre el mar rojo, que Él te manda maná, que Él puede de una forma inimaginable proveer las cosas que nosotros nunca humanamente creemos que lo puede hacer, porque todo lo que Dios hace lo hace sobrenaturalmente. Entonces Isaac
del cual somos llamados descendencia y del cual vendría el Mesías, entra al mundo sobrenaturalmente y el Mesías entra al mundo sobrenaturalmente también. Isaac de una mujer estéril y que pasó el tiempo en las mujeres, y Cristo nace de una virgen que no había conocido jamás su nombre. Este es el Dios de la Biblia, el Dios de lo sobrenatural. La encarnación de Cristo entonces tenía como propósito su muerte. Él nació para morir y tenía que ser humano para morir y divino, por cuanto solo Dios nos puede perdonar. En segundo lugar, la muerte de Cristo es la primera verdad. Hay la primera y hay la segunda y hay la tercera. La primera verdad fundamental del mensaje que predicamos, y lee el libro de los Hechos, el mensaje que predicaban los apóstoles era la muerte y resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, 1 y del 3 al 4. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron y en el cual también perseveran, porque primeramente, vean ustedes, primeramente, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál fue la primera enseñanza del apóstol Pablo? La muerte de Cristo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó. La segunda verdad es que Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. ¿Cuál fue la razón entonces por la cual Cristo tenía que morir? Demostrar a todos los que le siguieron y al mundo entero que hay vida después de la vida. Que vale la pena amar a tu esposa, amar a tus hijos, ser honesto, ser santo, despreciar la gloria, el poder, las riquezas, lo que el mundo ofrece, no vivir para el dinero, no vivir para el sexo, no vivir para ser importante, para que te reconozcan, es vivir para la eternidad, porque después de la muerte entramos a vivir verdaderamente. Si Cristo no hubiera resucitado, escúchenme, damas y caballeros, si no hubiera después de esta vida resurrección de los muertos, ¿para qué entonces vivimos? ¿Cuál es el propósito de la vida si la filosofía de México es el que no tranza, no avanza? ¿Para qué somos fieles a la esposa? ¿Por qué no cometemos adulterio? ¿Por qué nos purificamos sexualmente? ¿Por qué buscamos los principios de la ética? ¿Por qué estamos tratando de buscar y ser diferentes a las demás personas cuando aquí se trata todo de robar? Todo de ser. Hoy en la mañana teníamos un desayuno en Los Pinos con la señora Marta Sagún de Fox y estábamos platicando con unos pastores y les dije yo, es que entre nosotros no puede haber simulaciones, tenemos que hablarnos al pan y al vino. Yo no puedo llegar y, ay César, ¿cómo estás? Y con el cuchillo que hay por detrás y apuñalarlo. ¿Cuántos hermanos hay así que se dicen cristianos y hay simulación e hipocresía en sus vidas? Y no podemos ser así, tenemos que ser de una sola pieza. Tenemos que vernos a los ojos y decirnos lo que sentimos verdaderamente, porque más vale amor manifiesto que reprensión oculta. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Dios vino a crear una familia y a darnos esperanza de que vamos a volver a vivir. Si Cristo no hubiera resucitado, no tiene ningún sentido seguir viviendo. Vamos a regresar al polvo, convertirnos como los gusanos, y es lo que enseña la famosa teoría de la evolución. A continuación quiero presentarles a ustedes el estudio médico realizado por el doctor William Edwards, patólogo de la Clínica Mayo de Rochester, Massachusetts. La Clínica Mayo, el Hospital General de Boston y el hospital principal que existe en Estados Unidos son los dos mejores hospitales y clínicas del mundo entero. Este estudio que a continuación les comparto apareció en la revista Journal of the American Medical Association, o sea, Diario de la Asociación Médica Americana, el día 21 de marzo de 1986, y lo puedes verificar en el Internet. 21 de marzo de 1986. Esta revista es la más prestigiada en el mundo de investigación médica científica y la primera en circular de ejemplares a nivel mundial. El doctor William Edwards comienza su examen diciendo lo siguiente: no cabe duda que los rigores de las caminatas de Jesús. ¿Ustedes saben cuánto caminaba Jesús? O sea, Jesús era un atleta. Jesús era un hombre, sin ninguna duda, absolutamente saludable. Y la dieta de Jesús era agua,
vegetales y frutas, nada más. Y miel, era lo único, y peces también, comía peces, pescados, era la dieta de Jesucristo. Si Él no hubiera tenido esta salud, no hubiera podido resistir lo que Él resistió y lo que vamos a escribir a continuación en la tortura y todo lo que lo hicieron sufrir. Se asume pues que Jesús estaba en perfectas condiciones físicas antes de su captura. La Biblia enseña que en el huerto de Getsemaní Cristo sudó sangre. Muy bien, este fenómeno de sudar sangre clínicamente se llama hematidrosis, con H, hematidrosis o sudor sanguinolento. Esto suele ocurrir, dice el médico, en estados altamente emocionales cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasionan que la piel quede excesivamente frágil. Probablemente la pérdida sanguínea en el huerto de Getsemaní fue mínima. Sin embargo, la fragilidad cutánea resultante ocasionó más tarde una gran pérdida durante la flagelación. La flagelación o los latigazos que sufrió Jesús de manos de los soldados romanos, que eran expertos en tortura, le produjo laceraciones profundas. Estos látigos estaban formados de 5 colas con puntas de plomo y de hueso. Se enrollaban en el cuerpo de la víctima y le desgarraban la mayor parte de los tejidos subcutáneos de la espalda y del pecho. Por medio de estos castigos, los soldados pretendían debilitar a la víctima, llevarla a un estado muy cercano al colapso o a la misma muerte. El grado de pérdida determinaba generalmente el tiempo de la víctima en la cruz. La pérdida apreciable de sangre preparó el terreno para un estado de shock hipovolémico. Shock hipovolémico. ¿Qué significa esto? Hipovolemia es la disminución del volumen sanguíneo, ya sea por pérdida de sangre o por deshidratación. Inmediatamente después, la hipovolemia disminuye la presión circulatoria, por lo que también disminuye la presión de la sangre que regresa al corazón. Esto disminuye la cantidad de sangre que sale del corazón y a esto se le llama estado de shock. El sistema circulatorio puede recuperarse mientras el grado de la hemorragia no pase de cierta cifra, pero una vez cruzada esta cifra crítica, bastan unos pocos mililitros para establecer la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso de Cristo, no se consideró la hipovolemia como la causa de su muerte. O sea, vamos a ver que ahora la ciencia, a la luz de la cardiología moderna, nos dice la causa de la muerte de Jesús. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué fue lo que clínicamente le ocasionó la muerte a Cristo? Te van a decir el desangramiento, los latigazos. ¿Qué murió Cristo? ¿De un ataque al corazón o murió por sofocación, como morían todas las víctimas? Nadie te puede contestar esa pregunta. ¿Y sabían ustedes que 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 22, se encontraba de que iba a morir Jesús? Lo vamos a ver al final. Las heridas de la espalda fueron cubiertas con un manto de púrpura. Después de la flagelación le dieron 39 latigazos. Los judíos no permitían que pasaran de 40. Y la Biblia dice que él no pudo cargar el patíbulum. O sea, Cristo no cargó una cruz así. Cargó el palo central, nada más. Y al llegar al monte le ponían el travesaño. Entonces, Cristo no pudo cargar ese patíbulum desde el pretorio romano porque había cerca de 1 kilómetro de distancia y le pusieron un manto de púrpura al comenzar a cargar la cruz, el cual al llegar al monte Calvario le arrancaron el manto de púrpura y entonces reabrió sus heridas que estaban ya coaguladas y arrancaron su piel de toda la espalda y de todo el pecho de la sangre que tenía coagulada. Esto sucedió cuando lo prepararon para acostarlo sobre la cruz. Seguramente su estado físico y emocional antes de la crucifixión ya era severo y posiblemente crítico. Durante la crucifixión, los brazos de la víctima no eran totalmente estirados, sino que eran puestos así, no eran así, sino que eran así. Y los clavos eran colocados no aquí en las muñecas, sino en el hueso radio y en los huesos del carpo. Aunque no producían fracturas, el daño al periósteo, que es la membrana que cubre a los huesos, era dolorosísima. Los clavos también le cortaron el nervio mediano.
lo cual debió haberle ocasionado a Jesús espasmos intensísimos de dolor y calambres en los dos brazos durante el procedimiento. Todo esto debió haberle producido una parálisis en parte de sus manos, porque los ligamentos atrapados en el trayecto de los clavos ocasionan médicamente lo que se llama una mano en garra. Los clavos de los pies le atravesaron los huesos del tarso y también le ocasionaron lesiones en los nervios. Los clavos, sin embargo, no producían una pérdida sanguínea importante. El mayor efecto fisiológico de un crucificado era la interferencia para respirar normalmente. Especialmente cuando el crucificado hacía, eso se llama exhalación. Cuando el crucificado quería exhalar, el cuerpo tiende a fijar el tórax en el estado de inspiración. Y de acuerdo a este análisis, la respiración fue primordialmente con el diafragma y de forma superficial, resultando en retención de dióxido de carbono en la sangre. Y esto, junto con la fatiga muscular, le ocasionó a Jesús calambres musculares y contracciones intermitentes. La exhalación, o sea, la soltada del aire, requería que el cuerpo se empujara con los pies que estaban sostenidos con una tablita y flexionando los codos. Estos esfuerzos colocaron el peso total del cuerpo de Jesús en los huesos del tarso y en los nervios cortados de los pies y de las muñecas, produciéndole dolores intensísimos, dolorosísimos, espantosos, sin contar el dolor de la espalda al frotarse las heridas abiertas contra el patíbulo de la madera. Calambres musculares y hormigueo en los brazos por la posición tan incómoda que tenía, se agregaron a la molestia de la respiración. Cada movimiento y cada vez que Jesús respiraba era un dolor indescriptible, fatigante, agonizante, lo cual casi siempre llevaba a la asfixia. Otros factores que contribuían a la muerte de un crucificado variaban, pero básicamente los crucificados morían por pérdida sanguínea o asfixia por fatiga y sofocación. Otras eran deshidratación, arritmias cardíacas inducidas por el estrés, insuficiencia cardíaca por la acumulación rápida del líquido en la cavidad pericárdica o en cavidad pleural y la fractura de los huesos por debajo de las rodillas, que les rompían las rodillas para que el crucificado se colgara y se asfixiara y muriera más rápidamente. Dice el doctor Edwards, concluyendo su reporte en los aspectos médicos de la muerte, en primer lugar, la naturaleza de las heridas del costado de Jesús y la causa de la muerte, porque Jesús duró de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde colgado en la cruz, o sea, 6 horas, que es el número del ser humano. Y Él murió exactamente a las 15 horas, a las 3 de la tarde. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34, la Biblia dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Algunos han tratado de afirmar que fue una perforación abdominal y que el líquido que le salió era líquido de orina o de otro origen. Sin embargo, la palabra griega para costado es pleura, lo cual demuestra claramente que se refiere al tórax, implicando a un lado de las costillas. De acuerdo a lo anterior, la cardiología moderna nos establece que el líquido que salió del costado de Jesús correspondía al líquido pericárdico. Líquido pericárdico y la sangre, a presencia de sangre en la cavidad pericárdica. El corazón está formado alrededor por una membrana, transparente que se llama el endocardio. Después está una capa muscular llamada el miocardio, que externamente está forrada por el pericardio, que consta de 2 capas. El pericardio visceral, que está a un lado del costado del corazón, y el pericardio parietal, que cubre el hueco donde está ubicado el corazón. Entre estas 2 capas existe una pequeña cantidad de líquido que sirve como lubricante y facilita los movimientos del corazón. Este espacio se llama, de las 2 capas del pericardio, cavidad pericárdica. Estas condiciones fisiológicas mencionadas también produjeron coágulos en las válvulas del corazón de Jesús. Y estos a su vez ocluyeron la circulación coronaria y pudieron haber ocasionado un infarto de todo el grosor de la pared.
Un infarto es la muerte de la parte de un tejido del corazón. La ruptura posinfarto ocurre después de las primeras horas del mismo, y una explicación científica es que la muerte de Jesús pudo haber sido por una ruptura del pericardio, lo cual lo comprueba la cardiología moderna. Escuchen esto en el Salmo 22, versículo 14, que fue escrito por el rey David 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado. He sido derramado como aguas y mi corazón fue como la cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El Espíritu de Dios a través del rey David establecía que Jesucristo no murió por asfixia. Cristo no murió por un ataque al corazón. Un tejido roto, ya vimos lo que es un ataque al corazón, un infarto. Cristo no murió por desangramiento ni por deshidratación. Cristo murió cuando el soldado le atraviesa la lanza y sale la mezcla del agua combinada con la sangre. Los cardiólogos dicen que ya esto implicaba que Jesús ya estaba muerto. Cristo tampoco murió cuando le entierran la lanza. En la mezcla de agua con sangre, que es lo último que queda en la cavidad pericárdica, implica que Cristo le explotó el corazón segundos antes. ¿Qué fue lo que mató a Cristo? Cristo murió de dolor moral. Fue tan intensa la separación de su padre cuando gritó, Lama, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Cuando tus pecados y mis pecados eran puestos sobre su cuerpo. En ese momento Jesús no pudo resistir más. El perfecto, humilde, santo, justo, hecho más sublime que los cielos, Hijo de Dios, el que jamás en su vida había sido pecado, por nosotros se hace pecado. Y es en ese momento cuando Jesucristo, por el dolor moral, si tú tienes un hijo y tú sabes lo que es sufrir por un hijo, si tú has sufrido la muerte por una persona, por tu esposa, por tu esposo, muchos hasta por su perro, si tú sabes lo que es ese dolor moral de saber, y ahora imagínate el dolor por millones de personas, lo que el pecado hizo a la raza humana fue lo que mató a Jesucristo en la cruz. ¿Qué fue lo que mató a Cristo en la cruz? Tus pecados y mis pecados. No fueron los judíos, no fueron los romanos, fuimos nosotros. Tú y yo somos culpables de esa crucifixión y de esa muerte y de esa tortura y de todo lo que Él sufrió. 750 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías, en el capítulo 53, escribió, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Y tú te quejas que te hicieron cara de fuchi? ¿Te quejas de que la gente te trata mal? ¿Te quejas de que la gente habla mal de ti? ¿Eres tan hipersensible que cualquier cosa te lastima? Cuando nuestro Salvador fue despreciado desde que estaba en el vientre de María, tuvieron que huir a Egipto porque ya los iban persiguiendo, y María comenzó a buscar un lugar donde tocar la puerta en las posadas. Ábranme. Ya el niño estaba por salir, estaba a punto de reventarse de la fuente y nadie le quiso abrir a María, y encontraron un humilde, sucio y pobrísimo, paupérrimo pesebre donde había vacas y ovejas, y ahí nació el Hijo de Dios, el Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y tú te quejas porque naciste en un taxi? ¿O porque no tienes para pagar el hospital del Seguro Social? ¿Nos jactamos nosotros de sangre azul, o de ojo azul, o de piel blanca, cuando el Hijo de Dios ni siquiera pudo jactarse de nacer en un lugar, ni siquiera enfermeras, cardiólogo, anestesista, pediatra, no tenía a nadie cuando Él vino a este mundo? Despreciado y desechado desde que nació. Y Dios le da un título, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados.
Todo este Salmo 22 y el capítulo 53 de Isaías nos muestra la evidencia médica que Jesús estaba muerto cuando el soldado atravesó su costado con la lanza. Cuando el apóstol escribió que vio su costado salir agua mezclada con sangre, evidenciaba lo que la cardiología moderna, siglos después, ha dado evidencia. Jesús murió por la rotura del pericardio, el corazón le explotó. Y la Biblia dice que todo lo hizo para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo, para que tú y yo tuviéramos una mejor vida, para que esta vida no solamente pases y andar buscando, cayendo en filosofía, de mujer en mujer, de cine en cine, de teatro en teatro, de viaje en viaje, de trabajo en trabajo, sino para que tengas en esta vida sentido en tu vida, para que tengas propósito. No somos animales, dice la Biblia, somos criaturas creadas a la imagen y semejanza de un Dios que dio su vida por nosotros en una cruz. Y esto es lo que hace digno al ser humano. Ayer me decía mi esposa que fueron visitadas en Toluca por la directora de Derechos Humanos y les preguntaba ella, ¿ustedes qué las mueve? La dignidad, le contestó mi esposa, señora, querida señora. La dignidad que tenemos como mujeres, la dignidad que tenemos como hijas de Dios, eso es lo que nos mueve, recobrar nuestra identidad y saber que valemos. Si tu esposo te dice no vales, eres un cacahuate, eres una pobre mujer y mi mamá me dijo que no me casara contigo, no le creas, no le escuches, contéstale, soy hija de Dios. El Altísimo me ha hecho su hija y tengo un valor mucho más grande que la plata y que el oro. Y la mujer está recobrando su identidad y la mujer está llegando a un momento de saber que realmente hay una dignidad enorme que nos da Dios y a nosotros los hombres para tratarlas como esos vasos frágiles que ellas son, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque un hombre hace 2000 años llamado Jesucristo dio su vida y murió en una cruz para pagar algo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Si el ser humano hubiera podido pagar por sus pecados, repito, Dios nos hubiera dicho, váyanse a la villa 20 veces, haz peregrinaciones, no comas en 9 viernes primero, pertenece a una religión, pero sin derramamiento de sangre. Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Tú aceptas el camino de Dios o lo rechazas, y en esta mañana está delante de ti. Dios te dice en esta mañana, he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ancho es el camino que lleva a la perdición y la mayoría van por él. Angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran. ¿Qué quieres escoger tú en esta tarde? Pues te puedes quedar ahí en tu lugar, tú que me ves ahí comiendo tu chicle, con la cara de agnóstico, con la cara de incrédulo, no hay ningún problema. Tú puedes discutir lo que quieras y argumentar lo que quieras, pero la Biblia dice, tienes que morir y prepárate para encontrarte en el día de tu muerte con Dios. ¿Estás tú preparado? Dice Dios. Yo te ofrezco en esta tarde el perdón, la sangre de mi Hijo, si tú vienes en este momento y le aceptas por la fe en tu corazón. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor eterno en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amaste al mundo que nos diste a tu Hijo unigénito, para que cualquiera que en este momento crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aun cuando tenga una religión, no tiene la vida. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor, y tu alma encontrará descanso. ¿Qué debo hacer? Me preguntarás en este momento para poder hacer la paz con Dios. La Biblia dice en primer lugar que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntanse, si no todos igualmente pereceréis, dice la Biblia. En segundo lugar, tienes que creer que Jesús no fue solamente un gran líder religioso, ni un gran gurú, ni otro más de los iluminados, sino que Él es más que todo eso. Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el único Mesías que Dios envió para salvarnos y perdonarnos a través de su muerte y del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario.
Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón en este momento. Hoy que tu vida está tan preparada por el Espíritu Santo, dile ahí desde tu lugar a Jesús: Señor mío y Dios mío, en esta tarde me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu muerte y con tu sangre y sufriste por mí. Aunque yo no lo merecía, lo pagaste, Jesús. Y te pido por tu gracia y tu perdón en la cruz que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por haber muerto en mi lugar. Y yo sé que nunca me dejarás, ni me desampararás. Y ahora ya no tendré miedo de seguir viviendo, porque ahora tú serás mi inspiración, la razón de mi existencia y la fuerza que necesito para vivir. Gracias, Jesús, por tu maravillosa muerte y resurrección, de la cual ahora soy partícipe, y de tu vida eterna que me has regalado a través de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.